la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Próximo viernes es 1 de mes, habrá parte de la misa de las 8 de la mañana, otra a las 6 de la tarde para los que puedan asistir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 10º domingo después de Pentecostés y tenemos en la lectura del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, la famosa parábola del fariseo y del publicano. Con mucha razón, muchos hacen énfasis, hincapié en la oración. Pero como dice el padre Castellani, con mucha profundidad y acierto pedagógico, hay más. No solamente la oración y la calidad de la oración, sino que aquí nuestro Señor nos quiso fotografiar lo que es el fariseísmo, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, el engreimiento religioso, porque eso es el fariseo. No era así. Anteriormente, fariseos eran aquellos descendientes de los macabeos, que por cierto, hace 2 días o 3 fue la fiesta de los macabeos, aquellos personajes del Antiguo Testamento que defendieron el templo, la religión, en medio de toda esa profanación que había, que venía de los helenos. Y de ahí entonces los fariseos eran la élite nacionalista, si se puede decir así, y antihelenista, que continuaba esa defensa del culto sagrado del pueblo judío. Y eran los separados, eran esa parte de la sociedad que tenía en custodia, si se puede decir así, la observancia del culto. Y se habían hecho poderosos. Era como la élite religiosa del pueblo elegido. A ellos pertenecían los escribas, los fariseos, todos los mandamás, si queremos decir así, del pueblo elegido. Pero se corrompieron, se quedaron en las filacterias, en lo externo, en la letra del culto que mata sin el espíritu. Y por eso eran grandes observantes de la religión. Y vemos cómo este fariseo: yo no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana. ¿Quién ayuna 2 veces a la semana? Y pago el diezmo, doy limosna. Mejor dicho, ¿qué más?
¿Qué más se puede pedir? Excelente. Pero no soy como este publicano. El publicano era aquellos encargados por las subastas romanas de cobrar los impuestos a como diera lugar. Entonces era lo peor de lo peor, lo más odiado. Y sin embargo, el publicano ni se atrevía a aproximar, a amarse, ni levantaba la cabeza, sino que humildemente se golpeaba el pecho: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os aseguro que éste salió justificado y no el otro con sus ayunos, que ojo, está muy bien ayunar, con sus limosnas, diezmos, que está muy bien, que no roba, que no fornica, que no mata. Pero todo eso queda por el suelo si yo lo hago con el espíritu de soberbia, de orgullo, de engreimiento religioso. Me creo justo, santo. Señor, yo soy justo. No soy como los demás. No soy como ese miserable publicano. Es el retrato magnífico de lo que es la soberbia religiosa, la corrupción de lo mejor. La religión pervertida. Y eso fue lo que le pasó al judaísmo. Se pervirtió, se corrompió y se quedó en fórmulas, acciones, que si no van con la verdadera humildad, de nada sirven. La humildad que viene de humus, de tierra, nos recuerda nuestro origen del barro y no la posibilidad de que los científicos imbéciles estudien si el hombre viene de materia orgánica viva, como dijo malamente Pío XII, y eso le irrite a más de uno que creen que el Papa, por ser Papa, todo lo que diga es infalible, ex cátedra. Venimos del barro, del limo de la tierra, del humus. Y de ahí viene humildad, hacernos humildes como es la tierra. Porque delante de Dios somos nada. Somos creados desde la nada, a partir de la nada. No es que la nada sea una cosa que coge Dios y hace al hombre, no. Y al cosmos, al mundo, no. Sino que no hay nada. La oposición del ser. Porque el único ser es Dios en plenitud. Y fuera de Dios no hay nada. Si Dios no crea, no hay nada, solamente Dios. Y Dios no necesita del mundo como cree Hegel y el maestro Eckhart Dominico, ambos grandes metafísicos desfilosofados, que creen que Dios, como la Cábala, que es la gnosis judía, sin el mundo no sería Dios. El maestro Eckhart ya decía que Dios operaba, causaba, creaba el universo por su propia naturaleza. Y como su propia naturaleza es la inteligencia pura, suma, y la inteligencia piensa, porque una inteligencia que no piense no es inteligencia, entonces tiene que producir la creación, sin la cual no sería la naturaleza inteligente divina. Y tiene mucha lógica, como los errores.
pero mal fundamento metafísico, filosófico. Y todo el misticismo de Eckhart y de los que le siguieron es pura gnosis judaica alambicada de un salioazo de cristianismo. ¿Y cuántos no hablan de Eckhart? ¿Ven para qué sirve la filosofía, la metafísica? La creación depende de la voluntad divina. Si Dios quiere, pero no necesita su pensamiento operar para ser inteligencia divina. Y así era que tanto Hegel como Eckhart hacían una necesidad de la creación. Dios no sería Dios si el mundo no existe. Y eso es lo que dice la Cábala. Por eso ese despliegue del Ein Sof indeterminado en sus 10 sefirot y el famoso número 11, de la cual, dicho sea de paso, es el número místico, masónico, judaico, gnóstico, que multiplicado por 3, que me da los 33 grados de la masonería. ¿Cómo se relacionan las cosas? Y eso viene de la Cábala judaica, que es la gnosis judaica. Entonces Dios, que piensa todo, que lo sabe todo, pero que nada es si Él no lo actualiza por el beneplácito de su voluntad libre, sino queda en un posible divino de ideas divinas, pero no son cosas. Por eso todo fuera de Dios es por libre voluntad divina y no por necesidad de la intelequia, de la naturaleza inteligente divina que debe de entender y luego producir lo que entiende, comprende y sabe. Y así asocian la creación ab eterno como la procedencia de las dos procesiones de las personas divinas, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta eso llegan. La creación viene a tener ad extra, fuera de Dios, lo que es ad intra, dentro de Dios, la Santísima Trinidad. O sea, que la creación sería la cuarta persona, si podríamos decir así, de la Trinidad, fuera de Dios. Y el redescubrir que yo soy Dios, porque además de eso, para Eckhart, el ser era el influjo divino, esa chispa divina que es el alma espiritual. Y la descubro yo en la divinidad de su esencia y sumergida en la materia. Y así yo me redimo, me levito en la divinidad de Dios. Ese es todo el cuento chino de los gnósticos y de los cabalistas, aunque le pongan 1000 figuritas. Y ese es el error del gran gnóstico Borella, que supera a los demás, porque es incluso trinitario. Yo alimento la divinidad de la chispa divina del alma con la comunión. Y eso lo enseñaban, oh sorpresa, en Ecón. Porque repartieron el libro de Borella, como ya lo dije, el año anterior en Albano, que era el apéndice de Ecón, cuando existía, hasta que, oh sorpresa, ¿quién llegó? La figurita que les hizo ver igual.
Pero por no ver tan pronto, los errores se fueron. Y el gran padre Lorenz es de esa escuela. O sea que no hay nada al azar aquí. Entonces, la humildad me recuerda que delante de Dios yo soy nada, sacado de la nada, porque la plenitud de ser es Dios. Y todo lo demás fuera de Dios, que Dios hace por voluntad libre, es por participación creada del ser y de todas las perfecciones que vemos en el mundo. Pero que en Dios está en plenitud, y por eso es el único ser que es realmente pleno y subsistente en sí y por sí mismo, y no como todo lo demás, toda la creación, por participación creada. Eso fue lo que dijo el gran padre Fabro, pero que de esas filosofías y metafísicas, mucha y remucha ignorancia, aún en Ecón. Así que, ¿qué le queda a la gregoriana, al angélico? Las dos grandes universidades romanas. Pues bien, entonces nos recuerda esa humildad, que por mucho que tengamos, no lo tenemos propio, sino participado por Dios. Y esa es la humildad, en la verdad ontológica de lo que somos. Yo no puedo ser humilde si me creo algo en mí mismo, autónomo e independiente, como lo cree el liberalismo herético, y por eso es una herejía en cualquiera de sus grados, formas, y no una simple contradicción o incongruencia, como decía el cardenal Villot, para estereotipar al liberalismo católico o al liberal católico, que es también una contradicción in terminis. Pero bueno, entonces, de ahí la verdadera humildad en la verdad. Y la verdad primigenia es esa, que nuestro ser es sacado de la nada. Porque la nada es la negación del ser. No existe ni es. Lo que existe y es Dios, plenitud de ser. Y fuera de Dios, nada. Y si se le da la gana de crear, crea. Y hay algo, todo esto que vemos. Por eso, dicho sea de paso, para Santo Tomás no era imposible que racional, metafísicamente, la creación fuera ab eterno desde toda la eternidad, como muchos creen. No es así porque lo sabemos gracias a las Escrituras, que Dios creó. Pero pudo, según Santo Tomás, haber creado ab eterno, porque ab eterno y desde toda eternidad no sería el ab eterno de Eckhart ni de Hegel, sino que en plena dependencia de Dios, por creación participada, desde toda eternidad pudo Dios crear la criatura. Pero sigue siendo criatura. Ahora, no es ab eterno porque las Escrituras, la fe me lo dice que no. Pero metafísica, filosóficamente hablando, no hay contradicción. Porque da lo mismo para Dios crear desde toda la eternidad o crear y comience el tiempo. El problema está en lo que ya vimos,
Pero como muchos no entienden estos, entonces niegan esa posibilidad de la creación ab eterno, que era una de las grandes discusiones de la época con Santo Tomás de Aquino. Pues bien, así vemos, mis estimados hermanos, como la verdadera humildad en la verdad, reconociendo lo que somos. Nada delante de Dios, y lo que tenemos, poco o mucho, es de Dios. De ahí que atribuirnos el ser y todas las perfecciones a nosotros mismos como entes autónomos y libres de la dignidad de la persona humana, soberana democráticamente, es orgullo. Y orgullo religioso. Y herejía. Luego, para ser humilde, hay que partir de la base. ¿De dónde venimos? ¿De dónde procedemos? Y que ontológicamente no somos nada, porque existimos y somos porque a Dios se le dio la gana de crearnos y hacernos. Y Dios no necesita crear para ser Dios. Por medio de su operación intelectual, la inteligencia divina infinita, como dice Eckhart y Hegel, el exponente número 1 de la filosofía moderna teórica insuperable. Pues bien, entonces vemos cómo ese retrato magnífico, para que se nos quede grabado y no nos corrompamos, porque nos podemos corromper. Entre más religiosos, entre más ayunemos, hagamos limosnas, no seamos adúlteros, no seamos ladrones, no seamos fornicarios, no matemos. No por eso somos santos. La santidad viene por la presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene a nuestra alma por la gracia. No lo olvidemos. De ahí que si reconocemos como el publicano que somos pecadores, saldremos más en gracia que el fariseo, que no solamente salió sin gracia, más desgraciado de lo que entró. Ya lo era antes y se reconfirmó en su desgracia, creyéndose todo pulcro. Porque así tenemos, mis estimados hermanos, como la soberbia religiosa da el fariseísmo. Así como la soberbia del talento da el engreimiento. O la soberbia del poder, la ambición. Y a veces, como nos damos cuenta que hay muchos que tienen hasta las 3, o tenemos hasta las 3. Por eso la ambición del político. ¿Cuántos tradicionalistas no han claudicado por el poder público y eclesiástico? Quiero ser presidente, o quiero ser obispo o papa. ¿Y qué les interesa? El poder religioso. Entonces esos son ambiciosos y fariseos. Y si encima tienen talento, porque hay uno más bruto que el otro, pero si encima tienen inteligencia, entonces le viene el engreimiento, la soberbia de la inteligencia, del talento. Que por mucho talento que se tenga, es un don de Dios. Me lo da Dios. Y para el bien común, no para mí.
como los dones de la epístola que vemos hoy. Es el mismo espíritu, diversificado. Porque nada de lo que en Dios es uno y pleno puede ser fuera de Dios igual de uno y pleno. Tiene que ser diversificado, y de ahí viene la multiplicidad de los seres que expresan las diferentes perfecciones divinas que en Dios son una y única, plena. Y fuera de Él ya es participada y no plena, ni una ni única. Ni en el ángel, ni en los hombres, ni en el universo. Por eso esa complementariedad que hay en toda esta gran obra de la creación de Dios. Y aquí, mis estimados hermanos, podría, colorín colorado, el cuento, no de Caperucita Roja se ha acabado, pero comienza el cuento de Caperucita Roja, no acaba. Yo ser English, tengo humor inglés, no, tengo humor oriental, sirio, semita. La capital del mundo era Damasco, Londres ni París existían, hijitos míos. Hasta Eliseo estuvo en Damasco, no fue a París. La cigüeña no conocía esos lares. Entonces, que no se apropien las cosas y se crean hoy el ombligo del mundo. Pero ¿qué dice nuestro querido obispo inefable o impertérrito con su cantaleta y obsesión? Se ve que tiene un trauma teológico papal, pontifical. Y pues bueno, vamos con humildad, en la verdad, a clarificarlo, porque no es solamente él el único. Él es también el producto de errores que vienen porque son medias verdades, como todo error, como es la misma herejía. Él dice, si han leído el eleison de ayer, que mucha gente le pide ser la cabeza de la resistencia, y menos mal que no quiere serlo, porque si no, qué desastre. Menos mal que no quiere. Uy, Dios mío, si quisiera. Pero bueno, menos mal que no quiere, porque tiene reticencias. Él se da cuenta de que la autoridad viene del Papa, y el Papa Francisco de hoy de turno es legítimo Papa, aunque sea un hereje, aunque dice que rengo, cojo, y después dice que la cabeza. Entonces yo no sé si es rengo, cojo, o está decapitado, o que le duele. Pero bueno, la confusión que tiene, me empieza a hablar de que renguea o que cojea, que sería un problema del tobillo, de la pierna, y después me viene a decir que la cabecita no es católica. Bueno, entonces, ni él sabe qué decir. Pero bueno, dejémoslo en su filigrama british. Entonces, claro, lo que hay es una jurisdicción supletoria, como la que tuvo y la que tiene la Fraternidad y Monseñor Lefebvre. Y que la jurisdicción supletoria viene porque me lo piden los fieles. Quiero confesarme, quiero la misa, quiero esto, quiero lo otro, pero si no me la piden, no la tengo. Sí, es exacto. No hay una jurisdicción piramidal que se rompió por culpa de la cabeza. ¿Qué quiere? Y la jurisdicción que hay es supletoria por el estado de necesidad que viene de la iglesia, no viene de abajo, como él dice. Viene de arriba de la iglesia,
por la ocasión del fiel que lo pide, que es distinto, pero estas distinciones parece que en Britania no funcionan. No hay sutileza intelectual. ¿Me entienden, hermanos? Bueno. Entonces, él no quiere ni contar con esa, porque claro, lo que viene de abajo se quita de abajo. Como Jefferson, que dijo, si la autoridad viene del pueblo, el pueblo así como me la da, me la quita. La autoridad no viene del pueblo, el pueblo no es soberano imbécil, si se quiere, cuando se creen democráticamente soberanos. La soberanía viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Pero yo no voy a ser divino a Tutankamón, ni a Montezuma, ni al Papa. Ojo, que comenzaron fue en Inglaterra con que el rey era de origen divino. Y divinamente lo que pasó con el gran defensor de la fe, Enrique VIII, que era un sifilítico. ¿Y en qué quedó? Protestantismo puro. ¿Ven? Por divinizar lo que no es divino. Así que al buen entendedor, poquitas palabras. Entonces, yo no quiero hacer uso de eso. Oye, pero pedazo de marfil. Por no decir de alcornoque. Porque suena a cuerno. Pero bueno. Si tú no quieres ni esa jurisdicción supletoria, ¿para qué diablos, cuernos o chifles te hiciste consagrar obispo? ¿Para ser una marioneta episcopal con mitra y báculo que anda paseando la sotana y los botones rojitos? No te hubieras hecho obispo. Porque todo obispo que sepa lo que es el ejercicio de su consagración episcopal tiene que defender la fe. Por eso se le impuso el evangelio en las espaldas, porque es doctor ex officio. Entonces no me vengas a decir que ahora no quieres. Y como el papanatas de Francisquito no se la va a dar, como es obvio, según él, pero claro, por otro lado dice que si le hacen guiño, si la fulanita le levanta la falda, él va corriendo, pero claro, antes no quiere quemarse en su deseo vil. Primero que la otra muestre que va a la cosa, y yo ahí sí me voy como por un avión, y yo iría en misil. Y ahí, ¿qué pasa? Entonces, claro, el único que me puede dar la jurisdicción es el Papa. Y aquí, mis estimados hermanos, entramos en un problema teológico debatido, que voy a medio sintetizar y aclarar sin aplastar a nadie en sus argumentos que traen verdades, unos más, otros menos, y errores. El cuento es que la idea generalizada es que un papa electo canónicamente ya no es ni puede ser juzgado por nadie ni caer en herejía. ¿Por qué digo juzgado por nadie ni caer en herejía? Porque prima sede anemini judicetur, la primera sede por nadie es juzgada, dice el canon 1556, y hoy qué memoria. Bueno, no, yo tengo mala memoria, pero ahora me acordé. Me dice que no puede ser juzgada. Entonces, una vez que está electo, tu tía, y de paso es infalible. Bueno, aquí hay que aclarar. Yo no puedo confundir
infalibilidad, con impecabilidad. No puedo confundir magnesia con magnesio, ni al baño María con María en el baño. Entonces, que el Papa electo canónicamente, por ser ya válida la elección, no pueda ser juzgado. Bueno, sí, no puede ser juzgado. Pero que por ser ya electo y no juzgado de nadie, y él juzga a todo el mundo, porque esa es la jurisdicción del Papa, jerárquica y monárquica, derivada de Dios, participada de Dios, ya es impecable. Oiga, mi hermano, ahí hay mucho trecho, hay mucha miga, hay mucha teología y filosofía. ¿Por qué? Porque la infalibilidad del Papa definida por la Iglesia solemnemente es dentro de los cánones ex cátedra. No por el hecho de que él es legítimo Papa, ya sea infalible al punto que si eructa o algún otro soplo por otro lado, ya es soplo del Espíritu Santo. No, señor. Eso es filosofía indígena a lo Tutankamón o a lo Montezuma o a lo pagano. Ojo. Porque San Roberto Belarmino justamente me dice que el Papa, aún electo legítimamente, puede desviarse de la fe, perder la fe y ser depuesto directamente por la ley divina Dios. Monseñor Williamson tiene que admitir esa posibilidad teológica, aunque no sea la de él, porque él dice, yo no soy sedevacantista. Como si dijera la gran palabra. Entonces, queda claro que aún con un Papa electo legítimamente, puede caer en herejía. Y eso es lo que no admiten los sedevacantistas, fideístas, crasos o carnales. Y eso es lo que no admiten los liberales, los línea media, la fraternidad, neofraternidad, Monseñor Felé, el padre Swisberger y compañía. Cada uno tiene una parte de la verdad. Por eso yo, con mucho respeto intelectual y con gran uso de profesionalidad, como el médico ve una mujer en cuera, la toca, la examina, pero él queda pulcro, no se le mueve profesionalmente si es bueno ni un pelo. Así hay que hacer también en teología. Que no se nos mueva un pelo. Y no aplastemos a nadie. El error sí. Reconozcamos las verdades que hay, implícitas o explícitas en los argumentos, en unos más, en otros menos. Porque todos tienen algo de razón y de verdad. Pero el problema es que la verdad es íntegra causa. Y malo quodcunque defecto. Cualquier defecto. La integridad de la verdad. Por eso lo difícil de la sapiencia, que es ordenar las cosas sin aplastarlas, como los maniqueos, carne mala, espíritu bueno. No, bueno aquí y bueno acá, pero más bueno es el alma, que es espiritual, que el cuerpo, que es carnal, pero la carne no es mala. Y comerse un buen bistec también es bueno, aunque los vegetarianos, budistas,
se opongan. Pero bueno, de todos modos, esa gran verdad que el Papa electo ya no es juzgado por nadie, bueno, sí, él es el juez, sí, pero de ahí a que sea impecable, no. Así de claro. Por eso la tesis del cardenal Bellarmino de que un papa podía desviarse de la fe, pierde la fe por hereje, o apóstata, o cismático, no se lo juzga, se lo arguye, se lo increpa, se lo impugna, no se le obedece, y cuando esa pertinacia se haga evidente, pública, notoria, por el mismo hecho, sin ninguna declaración, pierde el pontificado. Y ese es el problema, que no han entendido ni los unos ni los otros. Y más aún, porque muchos citan la bula cum ex apostolatus officio de Pablo IV, y que algunos refutan con razón, en la parte de medio verdad que tienen, pero no ven el todo. Como cuando le dije al doctor Di Sandro en Altagracia, y gracias que hay un testigo, el padre Urrutigoiti, bueno, que no tiene buena fama, es otra cosa, pero él me acompañó, era seminarista en aquella época, y si se acuerda puede dar testimonio del hecho. El doctor Di Sandro, que dice que por la bula un papa herético no puede ser papa, es cierto lo que se le reprocha, que es antecedente esa herejía. Y entonces, la aceptación universal no me convalida esa elección, como hace ver Monseñor Williamson, y por eso lo traigo, que dice que el Papa es aceptado universalmente por la Iglesia, y Tutankamón, eres Papa aunque seas cojo, decapitado o lo que sea. Y eres legítimo, y el único que me puede dar la jurisdicción, sí, de usurpador. Y que por eso Monseñor Felé se da cuenta que su jurisdicción precaria la quiere él cristalizar, y por eso es que quiere hacer el acuerdo. Y Monseñor se opone, pero si le hacen guiñito también irá. Entonces, pero como ahora está medio frenado por los bombardeos que recibe, entonces él dice imposible, improbable, bueno. Pero reconoce la legitimidad. Tu abuela. Ahora quede claro, la bula de Pablo IV, muy pocos han visto, vislumbrado o considerado cuál es el objeto específico, teológicamente hablando, que circunscribe. La ley general, por cualquier defecto de jurisdicción, de canónico, de protocolo y de lo que sea, queda convalidado para no tener un papa dubius, que sería nullus, papa dudoso, papa nulo, para que no haya esa duda por nulidad jurídica, canónica, protocolar, o como quieran. Si ha habido cualquier irregularidad de esas, queda convalidada por la aceptación de la Iglesia Universal. Ok, muy bien, así es. Porque la Iglesia no puede tener papa dudoso, porque es nulo. Pero hay una salvedad, y es la que quiere hacer Pablo IV,
que si hay una herejía antecedente, anterior a la elección, o apostasía o cisma, el sujeto ya no es apto y la elección sería inválida, no sería canónica y no se refrendaría ni se sanaría por la aceptación de la Iglesia Universal. Eso es todo. Y por eso le dije al doctor Disandro, tienes razón, pero tiene que probar que después de la elección sí es hereje. Porque por la sola bula, no. Queda claro. Pero admitamos que después puede ser hereje, aunque sea sujeto apto, que no haya herejía ni cisma antecedente o lo que fuera, y puede caer en herejía, como lo admite San Roberto Bellarmino y toda la teología de la Edad Media. Entonces no confundamos. Y no extrapolemos lo que tengamos de razonamiento teológico, dándole una amplitud más allá. Pongamos las cosas en su orden, en su jerarquía, con el peso y medida, ni más ni menos. Y eso es lo propio de la sabiduría de ordenar. Pero como eso es difícil, y no es que yo me la dé de sabio, pero hombre, viendo las cosas, ¿cómo no me voy a dar cuenta de los errores que hay en las diversas teorías que tienen todas algo de verdad? Pero ninguno quiere buscar la verdad en toda su armonía. Se apropian de la verdad y quieren aplastar al otro. No aplastemos a nadie y tomemos la verdad como es. Entonces, un papa electo que no haya sido hereje, ni cismático, ni apóstata, puede caer en herejía y perder el pontificado, perder la jurisdicción ex oficio, porque Dios mismo, ipso facto, así lo sanciona. Y no necesito declaraciones, como refuta el mismo cardenal. Porque para otros sí, pero habría que haber una declaración, no para producir el hecho, sino certificar el hecho, como el médico. Va y da certificado, sí, esta persona está sana, pero no le da la salud. ¿Ve? Y ahí están las discusiones. Pero esas son discusiones de segundo orden. El hecho primario es, ¿cae o no cae? Y estos dicen hoy, lo uno y lo otro, imposible que caiga. Electo, se acabó. Entonces se van por lo que fuera anterior, es evidente. Y menos si no es obispo, o si no es ni sacerdote como este, ordenado y consagrado en la nueva misa. Benedicto XVI también le cae el palo, porque aunque fue ordenado bien, fue consagrado mal. Y Pablo VI, aunque haya sido ordenado bien y consagrado bien, además de ser homosexual, como dijo el padre Villa, y que no tendría nada que ver aquí, pero para que vean el personaje cómo se perfila, fue un perfecto hereje. Promulgó el día de la clausura del Vaticano II la nueva religión del hombre. Por muy papa que haya sido o no haya sido. Entonces, vemos, mis estimados hermanos, que no se le puede llenar la boca a Monseñor William de decir no soy sedevacantista. ¿Qué es? ¿Qué fueron? Pablo VI, de Juan XXIII, que fue masón y eso, de todos modos, nadie sospechó en ese momento. No se evidenció. Además, el Concilio Vaticano no fue él, lo comenzó, pero él no firmó nada. Entonces, protocolarmente, oficialmente,
comienza con Pablo VI, que fue el que continuó, formalizó, cristalizó y selló el Vaticano. Son antipapas, por herejes, cismáticos con la tradición y apóstatas. Yo no creo en el Dios católico, dice el papanata de Francisco. ¿En qué Dios crees? Y eso no es herejía, no es apostasía. El que me diga que no, no es católico. Eso claro. Es la contraiglesia del anticristo, instaurada oficialmente con el Vaticano II, señores. Esa es la iniquidad, el misterio de iniquidad, la abominación de la desolación en lugar santo. ¿O qué creen que es? ¿Que el Papa salga en cuero bailando con una monja en cuera? No. Porque lo puede hacer en su recámara y no pasa nada. Pecado mortal de él, sí, pero no pasa nada. Jurídicamente hablando, teológicamente hablando. Pero esto, hoy clama el cielo. Así que Monseñor Williamson, Monseñor de Galarreta, Monseñor Tissier, Monseñor Felé y todos los monseñores, que no me digan que es una herejía y una apostasía lo que dijo Francisquito, no son católicos. Así de claro. Por lo menos que se callen la boca. Y menos que me vengan a decir de legitimidad. ¿De qué? De tu abuela. Pedazo de animal. Y si la teología te queda grande, quédate en stand-by, mejor no aceptes nada, ni la jurisdicción supletoria, y mejor vete a dormir con tu episcopado que no sirve de nada, sino para confundir más. Por Dios, claro que vivimos el castigo de la confusión, pero la iglesia tiene teología. Ahora, que esa teología no la conozcan los sacerdotes, bueno, ese es el problema de su mediocridad. Y a ver quién me refuta, por Dios, con nombre y apellido, ¿ah? No por ahí con golpes bajos. Yo, fulano de tal, que me lo diga. A ver, porque creo que he hablado claro. No he ofendido a nadie. Muestro a dónde están las medias verdades. Pero lo que es inadmisible para el sentido común, que la herejía pontifique y yo siga diciendo legítimo. Jurisdicción, legítimo papa, legítima ¿qué? Tu abuela legítima. Perdónenme. Y yo sí sé lo que digo y sí sé dónde estoy parado. Porque yo no he perdido los 30 años que tengo ya de sacerdote, poco más o menos, jugando al fútbol. Ni haciendo recorridos de gritos eufóricos, creyendo que ahí está la religión. La está en la verdad y en mantener la verdad, y aunque uno se quede solo. Así de claro. Porque esa verdad es de la iglesia, es de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, claro, aquí habrá mucho que explicar, pero he sintetizado lo más que puedo. Ahora, si hay deseo, creo que nos podríamos poner todos de acuerdo. Pero bueno, la libertad del hombre está ahí, los intereses, el grado de amor a la verdad. Hay muchas posturas, tantas como toda la relación con Dios. Pues bien, por eso seremos juzgados por el amor a Dios, que es el amor a la verdad eterna.
y lo demás es pacotilla. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos queden las cosas claras o medio claras y que con la ayuda de la Santísima Virgen permanezcamos de pie en esta gran y magna confusión que estos obispos ayudan a mantener y se hacen secuaces y deudores de la Iglesia del Anticristo, a la cual yo no pertenezco ni quiero pertenecer. La Iglesia será reducida a su misma expresión y oficialmente es la apostasía de las naciones de los gentiles y de Roma apóstata, que es lo que vino a decir la Virgen en la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo religioso, que es el importante. El otro también, pero el religioso que mata las almas, el otro matará el cuerpo. Pues que estas cosas nos perduren en el corazón, las meditemos y nos mantengamos firmes en la fe, porque el diablo anda como un león a nuestro alrededor rugiente a ver a qué bobo se va a devorar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.